Hola Beauty Lovers, bienvenidos de nuevo. En el vídeo de hoy vamos a conocer un nudo muy importante en bisutería, se utiliza muchísimo por sus distintas aplicaciones. Lo podemos encontrar como cierre para pulsera o para collares, como medio de conectar dos piezas diferentes, para colgar algún aplique o en piezas que tienen dos salidas para unir una parte con la otra. Os presentamos el nudo del ahorcado o el nudo de la horca. Para realizarlo solo necesitamos un cordón y un tubo metálico por el que nos pase nuestro cordón con facilidad. Ya hemos visto otras veces en el nudo corredizo, por ejemplo, que si no tenemos un tubo de estas características podemos utilizar un trozo de unos 2 centímetros de una pajita de las de refresco. Para empezar, doblamos nuestro cordón, hacemos un circulito hacia la izquierda, de izquierda a derecha, colocamos los dos extremos paralelos y ponemos el tubo también paralelo a nuestros dos cordones encima justo. Cogemos el extremo de la derecha y giramos hacia atrás, hacia adelante, una X hacia la izquierda por encima y una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Y pasamos el extremo que estamos utilizando por dentro de nuestro tubo. Así, tiramos con cuidado y lo sacamos. Ajustamos bien y este nudo se llama nudo del ahorcado porque este lazo que hemos hecho al tirar se nos va a ajustar así. Ahora vamos a ver las distintas utilidades que tiene. El primer uso que vamos a ver es el de cierre. Para ello tendremos que hacer en un lado un ojal y en el otro lado vamos a colocar un botón. Vamos a utilizar nuestro nudo del ahorcado como cierre para botón. Lo haríamos de la siguiente manera. En uno de los extremos lo primero que vamos a hacer es nuestro nudo del ahorcado de la forma que acabamos de ver. Colocamos el tubo y lo hacemos. Ya sabéis que podéis dar tantas vueltas como queráis, depende del ancho que os guste. Pasaríamos el cuerpo del tubo. Ahí. Lo siguiente que tenemos que hacer es ajustar la medida. Este nudo se llama del ahorcado porque podemos tirar de uno de los extremos y lo vamos ajustando. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como yo lo quiero utilizar como cierre, esto me tiene que quedar en un tamaño que sea un poco proporcionado con el botón que voy a usar, ni muy grande para que luego la pulsera no se me suelte, ni muy pequeño que me cueste demasiado ponerlo. Una vez que ya tenga ajustada la medida, voy a cortar este trocito que me sobra. Primero daríamos un poquito de pegamento con un palillo justo en la unión. Yo ya no quiero que este nudo corra, quiero que se quede fijo en esta medida que yo he elegido. Entonces le doy pegamento y cortaríamos el extremo que nos sobra. Para colocar el cierre nos vamos al lado contrario, pasamos nuestro cierre de botón, en este caso, yo he elegido este sistema, y vamos a tirar bastante del extremo porque con este extremo suelto es con el que vamos a trabajar. Volveríamos a hacer la misma operación. En este caso yo quiero que mi nudo me quede muy ajustado al botón, ya no necesito ojal. Por lo tanto, hago lo mismo, doblo un extremo sobre el otro, coloco mi tubo por encima y vuelvo a hacer el mismo nudo. Ahí está. Paso de nuevo por el tubo, así, y tiro. Lo aprieto bien y ahora quiero que me quede muy ajustado. Tiro de la parte movible y ya lo tengo. Volvería a dar un poquito de pegamento y volvería a cortar lo que me sobra. Ya tengo mi pulsera o mi collar con su cierre
de botón hecho con el nudo del ahorcado. En el siguiente caso vamos a utilizarlo para las piezas que tienen doble agujero, los conectores, cómo poder centrarlos en un cordón. Para ello vamos a necesitar nuestro trozo de cordón dividido a la mitad. Para una pulsera que luego vayamos a cerrar con nudo corredizo necesitaremos unos 70 centímetros. Si solamente vamos a poner los dos nudos del ahorcado y vamos a cerrar con un cierre, aproximadamente unos 35 o 40 centímetros, depende luego de la medida de la muñeca. Siempre son medidas aproximadas. Cortaríamos nuestro cuero a la mitad. Una de las partes la vamos a meter por uno de los agujeritos de la pieza y hacemos la misma operación. Doblamos el cordón, colocamos el tubo, las vueltas que queráis. Como en este caso la pieza no es muy grande, pues bueno, un par de vueltas estaría bien, o 3, así como mucho. Ahí. Ajustamos bien, tiramos de nuestra parte móvil, de nuestro cordón móvil, para que quede bien pegado el nudo a la pieza, que no queden espacios, y remataríamos igual que antes, gotita de pegamento, y cortamos lo que sobre. Hacemos lo mismo al otro lado. Con la otra mitad del cordón la pasamos por el otro agujero, doblamos, colocamos el tubo, las mismas vueltas que al otro lado, eso sí que es importante, tantas vueltas como hayáis puesto al otro lado son las que hay que poner, y volvemos a pasar el cuero, ahí. Ajustamos nuevamente bien y volveríamos a rematar. Ya tendríamos nuestro conector colocado justo en la mitad de la pulsera o del collar. Si queréis hacer nudo corredizo, acordaros del tutorial que tenemos, podéis echarle un vistazo y ya veréis cómo tendríais que hacer el nudo. Si lo que queréis es poner un cierre, pues simplemente os colocáis la pulsera, medís y a esa altura es donde tendríais que cortar los dos extremos, todo lo que sobre, para poner el cierre. En este caso también podríais ponerle un cierre de botón como el que hemos visto anteriormente. Para colgar una figura central, por ejemplo en un collar, en una gargantilla, vamos a necesitar el cordón y lógicamente nuestra pieza central. La medida del cordón va a depender un poco de si luego vamos a cerrarlo con cierre o vamos a cerrarlo con nudo corredizo, como en este caso. Con el nudo corredizo siempre va a necesitar un poco más de medida, más o menos como 1,10 m aproximadamente. Si lo vamos a cerrar con cierre, depende del largo que queramos del colgante, pero unos 50 centímetros, 40 es suficiente. Metemos nuestra pieza en el cordón, la centramos bien y una vez que esté centrada vamos a tirar un poquito más de uno de los extremos, como 5 centímetros más, porque eso es lo que nos va a ocupar el nudo. Tiramos un poco más, colocamos los cordones en paralelo, colocamos nuestro tubo como siempre y con el extremo que hemos dejado un poquito más largo es con el que vamos a hacer el nudo. Hacemos como siempre una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, las que queráis, como os guste de largo. Volvemos a pasar por dentro del tubo, si os dais cuenta siempre es la misma operación y ajustamos bien. Una vez que ya tenemos nuestra pieza, podemos cerrarla con nudo corredizo, podemos medirnos, cortar a la medida que queramos y colocar un cierre, podríamos cerrar con el cierre de botón que hemos visto antes, como más os guste. Esta forma de conexión normalmente se utiliza para llaveros, como en este caso, o para pendientes, siempre que tengamos que unir dos piezas distintas. En este caso, unimos un colgante a un mosquetón de llavero o a un aro, como vais a ver ahora. Si fuera un pendiente, uniríamos un colgantito con un enganche de pendiente y lo haríamos de la misma manera. Para ello,
Cogemos nuestro aro de llavero, el mosquetón o la pieza que queráis poner en uno de los extremos, pasaríamos el cordón, el otro extremo lo vamos a pasar por la pieza que queremos poner abajo y a continuación vamos a cruzar uno de los extremos, el extremo que bajábamos desde arriba, con el extremo del otro lado. Ahí. Cruzamos un extremo con otro. Dejamos siempre uno más largo porque es con el que vamos a hacer el nudo. En este caso, si os dais cuenta, el nudo va a ir alrededor de 3 cordones, así. Colocamos los 3 bien paralelos, colocamos nuestro tubo y, como siempre, una vuelta, 2 vueltas, 3, 4, las que queráis. En un llavero, pues puede quedar bien hacer alguna vuelta más de las que solemos poner. Pasamos otra vez por dentro y tiramos. Ahí. Lo ajustamos bien. Aquí tenéis opción de siempre dar una gotita de pegamento porque no queremos que este tamaño luego nos cambie, ya que si tiramos de aquí se nos reduciría esto. Si tiras te puede cambiar el tamaño del llavero. Como queremos que quede fijo, una gota de pegamento aquí y cortaríamos, o lo podemos dejar largo o un poquito largo, como queráis. Gotita de pegamento a un lado del nudo y gotita de pegamento al otro lado del nudo. Cortaríamos los extremos que nos sobran por el largo que os guste, ahí por ejemplo, y ya tendríamos nuestro llavero hecho con el nudo del ahorcado. Otra de las aplicaciones que nos vamos a encontrar es para colgar en el extremo alguna pieza, como en este caso, en este collar, que tenemos una pieza central y de los extremos que caen hemos colgado distintas piezas, o estos pendientes, va el pendiente y al final cuelga una pieza. Cuando queramos colgar algo justo que vaya en el extremo del cordón. Acordaros, si os están gustando estos vídeos, de dar a la campanita para que os sigan llegando nuevas ideas que vamos a seguir poniendo. Suscribiros a nuestro canal. Para realizarlo vamos a meter el cordón por nuestra pieza, doblamos, colocamos el tubo, le vamos a dar solo un par de vueltas. Son piezas pequeñitas, no quiero que me quede un nudo demasiado grande para que no ocupe la pieza menos que el nudo o el nudo más que la pieza. Pasaríamos por aquí, tiramos, ajustamos bien, que quede el nudo bien pegado a la pieza, pero que tenga un poquito de movimiento, así. Y como siempre, gotita de pegamento con un palillito y cortaría el extremo.